Buenos días. Polímeros sintéticos. Muy bien. Muy bien, en la clase anterior hemos visto eh, los metales no ferrosos, los diferentes tipos de metales no ferrosos, al igual que el tema de oxidación y corrosión, ¿cierto? Dentro de los metales no ferrosos, ¿qué metales se acuerdan? Dentro de los metales no ferrosos. El estaño, El estaño, ¿no? ¿Qué más? el cobre, Cobre, correcto. Otro. el aluminio, el plomo, Aluminio, plomo, ¿no? Hay el múltiples. zinc. Exacto, ¿no? Aluminio, Aluminio también, ya lo dijeron, ¿no? Muy bien. ¿No? Zinc, El zinc, zinc, cromo. el cromo también, ¿no? Los cuales son, por ejemplo, el cromo era muy bueno para darle mayor resistencia a la corrosión, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. A ver, después de esa clase de ver los diferentes tipos y características de metales no ferrosos, hemos visto el tema de oxidación y corrosión, ¿no? ¿Se acuerdan qué cosa era oxidación, qué cosa era corrosión, ¿no? Sí, profe. Sí. La oxidación cuando ocurre, La oxidación cuando está en el ambiente con el oxígeno y la corrosión cuando está sobre el agua, profe. correcto, ¿no? Entonces la oxidación ocurre la reacción química del metal con el oxígeno, ¿no? Y la corrosión es cuando hay un medio acuoso. Y hemos visto qué, qué cosa era este, liberación de calor, ¿no? O ganancia de calor para una reacción. Y, bueno, se ha desarrollado todo eso. Muy bien, entonces ahora nos toca ver por qué es importante el tema de polímeros sintéticos. Polímeros sintéticos. ¿Por qué es importante? ¿Qué cosa son polímeros sintéticos? Polímeros sintéticos nosotros lo vemos en todo instante, está alrededor de nosotros, ¿no? No son solamente los plásticos, es más que eso, ¿no? Si bien es cierto, ese plástico que ustedes ven en su contorno, como por ejemplo la baquelita, es un polímero, pero no es solamente una parte de polímeros, ¿no? Bueno, Y los, en realidad nosotros interactuamos con con los polímeros en todo instante, ¿no? Es desde porque puede haber polímeros naturales como por ejemplo la seda, ¿no? Han escuchado hablar de la tela de la seda, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué característica tiene la seda? Es muy suave, ¿no? Es muy suave, ¿no? Además es brilloso, ¿no? Entonces es un tipo de polímero la seda, ¿no? Listo, entonces de eso se trata el tema de hoy. El objetivo, identificar identificar los polímeros, ¿no? Vamos a identificarlos, explicar a estos según su secuencia, ¿no? Y de la misma forma sus propiedades físicas, ¿no? Entonces, es nuestro objetivo muy bien. Entonces, a ver, atención todos, por favor. Los polímeros, escuchen bien, no es muy extenso, no es muy extenso, pero es muy puntual, ya los conceptos. A ver, los polímeros son macromoléculas, ¿no? Entonces son moléculas grandes, ¿sí? Generalmente orgánicas, no siempre, ¿no? Pero generalmente son orgánicas.
formada por la unión de moléculas más pequeñas, y esas moléculas más pequeñas las llamas monómeros, ¿no? Entonces, ¿los monómeros qué cosa forman? ¿Qué cosa forman los monómeros? Las macromoléculas. A ver, atención ahí, muchachos, por favor, atención ahí. Existen polímeros naturales de gran significado comercial, ¿no? Como por ejemplo el algodón, ¿no? Formado por fibras celulosas, ¿ya? Entonces, el algodón tiene unas pequeñas fibras, ¿no? Estas son fibras celulosas, ¿no? Estas, ¿dónde se encuentran? En la madera o en los tallos de muchas plantas, ¿no? Entonces, a partir de ello, se generan el algodón, ¿no? La seda es otro tipo de polímero natural, ¿no? Justo lo que hablábamos, ¿no? Muy parecido y es una polímida semejante al nylon, ¿no? Sin embargo, la mayor parte de los polímeros que se encuentran en nuestro medio, el lugar donde vivimos, son los polímeros sintéticos, ¿no? Son los materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas, ¿no? Los sintéticos son los que más se encuentran. Es más, si ustedes ven a su alrededor, se van a encontrar con varias cosas sintéticas, ¿no? ¿Mm? A ver, por ejemplo, acá vamos a agarrar un angelito. Por ejemplo, salas. ¿Salas? Hola, salas. ¿Salas? Profesor, Sí, salas, mira, a tu alrededor, ¿qué polímeros puedes ver? A tu alrededor, ¿no? a ver, no, a ver, No hay una bueno, radio, acá, no hay una sí, tele, tengo una radio acá, una radio. hay una radio, ¿no? Y por ejemplo, esa radio tiene la cubierta de polímero. No es El más, lo que parece plástico, eso, claro, claro, el plástico en sí, ¿no? Es un polímero. el algodón también, profe. El algodón también es otro tipo de polímero, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos, ¿ya? Continuamos. Estructura molecular de los polímeros, ¿no? Entonces, molecularmente, vamos a ver su estructura, ¿no? De acuerdo al tipo de monómero que forman las cadenas de polímeros. Entonces, los polímeros tienen una cadena, ¿no? Una cadena extensa, ¿no? Y esa cadena extensa va formando el material. Ya, pero este, estos polímeros están formados por monómeros, ¿no? Ya hemos dicho que los monómeros forman los polímeros, ¿no? Ok, listo. Entonces, tenemos dos tipos, o se clasifican en dos tipos. Uno que es el homopolímero y otro es el copolímero. ¿Cuál es la diferencia de homopolímero y copolímero? ¿Qué significa homo? Igual, ¿no? Igual polímero. Entonces, mira, entonces ahí ya tú puedes relacionar, ya, entonces si son los monómeros podrían ser iguales, ¿no? Y copolímero, entonces son múltiples, ¿no? Son más de un polímero en su secuencia. Vamos a verlo, mira, un ejemplo de homopolímeros, mira, homopolímero. Son macromoléculas que están formadas por un solo tipo de monómero. Mira, está confirmando el nombre, ¿no? Un solo tipo de monómero. Entonces, ¿cómo lo vas a ver? Su estructura general, lo vas a ver de esa forma. ¿Qué significa? Que n veces se repite, ¿qué cosa? Ese monómero. No, ese único monómero se está repitiendo n veces, ¿correcto? ¿Sí? Y el polietileno. Bueno, ejemplo, tenemos el polietileno, el PVC, ¿no? Entonces acá son algunos de los ejemplos, ¿no?
serían homopolímeros ellos, ¿no? Polietileno, el PVC, homopolímeros naturales como la celulosa y el caucho. ¿Ya? Entonces son algunos de los ejemplos. Ya, pero no son todos, ¿no? Porque nos habló de que había otro tipo, aparte de los homopolímeros, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los copolímeros, ¿no? Acá, mira, acá tenemos ejemplos de esos materiales. Bien, ahora nos hablan de los copolímeros. Se forman por uniones de dos o más unidades monoméricas diferentes, ¿no? Entonces los monómeros van a variar, ya no van a ser todos iguales, ¿no? Es lo que me quiere decir. Entonces, ¿cuál sería su estructura general? Ah, más o menos esto, mira. Ahora, ¿es igual que el anterior? No, ¿no? Varía, ¿no? Ok. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? El SBR y ABS, ¿no? Entonces si te das cuenta, el monómero ya no se repite de forma consecutiva, ¿no? Ya no se repite de forma consecutiva, sino va a variar su estructura, ¿no? Va a variar su estructura, ¿no? Entonces ya no se llamaría homopolímero, ¿no? Sino se llamaría copolímero, ¿correcto? Listo. Y ejemplos, ¿no? Acá tenemos algunos de los de acuerdo a la secuencia. Ahora, mira, así como hemos visto de acuerdo al tipo de monómeros, ¿no? Que conforman al polímero, ahora vamos a ver de acuerdo a la secuencia. Entonces, la secuencia también indica diferencias en los polímeros, ¿ya? La secuencia. Y ahí esto es muy sencillo, ¿ah? Mira, los copolímeros alternados. Mira, los alternados, mira, es bastante sencillo. Monómeros se agrupan en formas alternadas, mira, de forma alternada. Mira, ¿cómo viene? Alternada, ¿no? Uno naranja, otro azul, naranja, azul. Va a llevar ese orden, ¿no? Ese orden va a llevar en toda su estructura, ¿no? Ya, esos son los polímeros por la secuencia, ¿no? ¿No? Diferenciados por la secuencia. Pero hay otro tipo, copolímeros al azar. ¿Cómo serían copolímeros al azar? Un ejemplo, ¿ah? Mira, ya no existe orden. Ya no existe orden. Y otro tipo, hay otro tipo, bloques. Mira, en bloques, ¿no? En bloques se van repitiendo. Esos dos tipos, ¿no? Y hay uno último, mira, hay uno último. Los injertados, ¿no? ¿Cuándo es injertados? Cuando parte de la cadena lineal formada por el monómero se empieza a ramificar. Mira, por ejemplo, ahí tienes la parte de la cadena central y ahí tienes la ramificación. ¿Sí? Ya, entonces esos son los cuatro tipos, ¿no? Ya, alternado, al azar, en bloque y el injertado. Clasificación física, de acuerdo a las propiedades físicas, mira, podemos encontrar estos tipos, ¿no? Termorrígido, termoplástico, elastómeros y fibras, ¿ya? Termorrígidos mantienen su forma una vez que han sido moldeados a cierta temperatura, ¿no? Entonces, cuando fueron moldeados a cierta temperatura, van a mantener esa forma y no va a variar, ¿no? No va a variar.
¿Ya? Tenemos acá algunos ejemplos. Es decir, si por ejemplo ese teléfono lo llevas a alta temperatura, vas a poder deformar, ¿no? Digamos de que lo hundes una parte. Si seca, se va a mantener esa forma, ¿no? No va a regresar a su estado inicial. Explícame de nuevo, por favor. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Puedes explicar de nuevo, por favor? Ya, si es que estos materiales lo llevas a alta temperatura, se deforman, ¿no? Y cuando se enfrían va a quedar la deformación. ¿Ya? Un ejemplo es la baquelita. Como plásticos. ¿Ya? Son materiales rígidos que pueden fundirse y moldearse muchas veces. Ah, entonces, estos son los típicos, reutilizados, ¿no? ¿No? Que siempre mantienen sus propiedades originales, ¿no? Y lo puedes reciclar, ¿no? Lo reciclas y lo fundes y después lo vuelves a utilizar como nuevos, ¿no? Acá tenemos algunos de los ejemplos. Después tenemos los elastómeros, ¿no? Los elastómeros es otro tipo, otra propiedad física, ¿no? Son polímeros que tienen la propiedad de alargarse cuando se deforman por acción de una fuerza, ¿no? Entonces se extienden, ¿no? A través de una fuerza externa, se extiende, ¿no? Entonces tienen una capacidad elástica, ¿no? Y cuando cesa esa fuerza, vuelven a su posición original, ¿no? Por eso se llaman elastómeros, ¿no? De elástico, ¿no? Un ejemplo, la goma natural. A ver, después tenemos por las fibras, ¿no? Tienen la forma de hilo. Ya se producen cuando el polímero fundido se hace pasar a través de los orificios del tamaño pequeño de una matriz, ¿no? Donde se aplica el estiramiento. Entonces se generan hilos, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, miren, formado por un sinnúmero de hilos. Listo, y finalmente nosotros tenemos acá ya la obtención de los polímeros, ¿no? El cual se determina de dos formas. Uno es adición y otro es condensación, ¿no? Entonces nosotros podemos obtener los polímeros de esas dos formas, ¿no? O por adición o condens, por condensación, ¿ya? Por ejemplo, por adición, es cuando tienes a los diferentes monómeros y simplemente estos monómeros se suman. Mira, se van sumando. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de ellos? La característica es de que el conjunto va a mantener siempre sus propiedades originales. Mantienen sus propiedades originales, no van a cambiar, simplemente va a cambiar el volumen, más no la, la particularidad de esos monómeros, ¿no? La particularidad, el comportamiento individual de los monómeros, ¿ya? Listo, entonces esto es con respecto a la reacción de adición, ¿no? Y existe otro tipo, ¿cuál es el otro tipo? Es por condensación. Por condensación, ¿qué ocurre? Todos los átomos de monómeros forman parte del polímero, ¿no? Entonces ellos, como se van a unir, ¿no? Entonces no simplemente se van a sumar, ¿no? No se van a unir, se van a condensar, se van a hacer como un solo cuerpo. Estos van a perder sus propiedades iniciales, ¿no? Van a cambiar sus propiedades iniciales. Su comportamiento ya no va a ser el mismo, ¿ya? Entonces, esa es la polimeración por condensación, ¿no? Entonces tenemos dos tipos, ¿no? Así como lo hemos dicho, ¿no? Una que es por adición y otra que es por condensación.
¿no? Mientras Profe, un poquito más de condensación, profe. Mientras que en la adición mantiene sus propiedades iniciales, en condensación varía, ¿no? Varía el comportamiento, varía sus propiedades, ¿no? Su comportamiento del conjunto va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, podría tener más resistencia a una fuerza externa, ¿no? O podría tener mayor resistencia al calor, ¿no? O podría perder elasticidad, ¿no? Entonces sus propiedades van a cambiar. Ya, eso es el tema de polimeración por condensación. Ya, muy bien. Sí, eso responde tu pregunta. Ya, muy bien. Listo, muy bien, estimados. Entonces, eh, este resumen, ¿no? Lo que hemos visto, el polímero, los tipos de monómero, ¿no? Según tipo de monómero, según secuencia de polímeros, según propiedades físicas y según la formación de los polímeros, ¿no? Hemos hablado del polímero, del homopolímero, copolímero, ya hemos visto el detalle de que depende del monómero, ¿no? En polímeros hemos visto según la secuencia de polímeros, los cuales pueden ser alternados, al azar, bloque o insertado. También hemos visto en polímeros según las propiedades físicas, la cual pueden ser termorrígidos, ¿no? Termoplásticos, elastómeros o fibras. Y finalmente hemos visto la formación de polímeros sintéticos, el cual se puede dar por adición y por condensación. Hoy nos tocó exponer sobre el polietileno. Y el polietileno es químicamente el polímero más simple. Se representa con su unidad respectiva, ahí se muestra en el gráfico. En el- es uno de los plásticos más comunes debido a su bajo precio y simplicidad de su fabricación. Ahora le paso a mi compañero Vicente. El polietileno es químicamente inerte, es decir, no es casi reactivo y tiene un aspecto blancuzco y translúcido. Su función es de los 110 grados Celsius y se reduce por debajo de su temperatura ambiente. Gana en dureza y fragilidad. Ahí tenemos algunas imágenes de más o menos qué es. Sus características. Es una excelente resistente térmica y química, muy buena resistencia al impacto, es sólido, incoloro y translúcido, casi opaco. Ahora le doy paso a mi compañero. Que hable. Tipo de polietileno. Fabricación de compuestos de harina de madera, celulosa, caucho, cables, plásticos, contenedores herméticos, materia prima para rotomoldeo y piezas mecánicas. Le paso a mi Profe, compañero. hay dos tipos de polietileno. Polietileno de baja densidad, que es como productos como bolsas de plástico de tipo, envasados de alimentos y productos industriales. Y el polietileno de alta densidad, que se utiliza como para tambores, tuberías para gas, telefonía, guías de cadena y piezas mecánicas. Le doy paso a mi compañero para que hable. Ya, listo. Entiendo que es... ¿no? Ok, muy bien. Entonces pasamos al grupo 2. Adelante, grupo 2, por favor. Bueno, a mi grupo que le tocó hablar sobre el polistireno, sus propiedades y características. Yo voy a hablar sobre las características.
Es uno de los plásticos más usados a nivel mundial, siendo un material duro y sólido, con el que se fabrican una variedad de productos para el uso diario. Normalmente se hace uso de este tipo de plástico para fabricar elementos que necesiten alta claridad o, o resistencia, ya sean envases de comida o algunos elementos de laboratorio. Entre sí, que el poliestireno, si, si tú lo mezclas su monomero con otros monómeros, puedes, puedes obtener varios tipos, como el copolímeros y terpolímeros, como el listereno acrilo nitrilo, entre sus abreviaturas SAN, o el acrilo nitrilo butadieno esterino, o sus abreviaturas ABS. Ahora le pasaré a mi compañera para que siga con la exposición. El poliestireno, que también es considerado por el PS, es un poliestireno que está formado de termoplástico, que la polimeración es por la polimeración y también consideramos a cuatro tipos. De hecho, existe el poliestireno cristal, que es transparente, rígido y quebradizo. El poliestireno de alto impacto es resistente al impacto. El poliestireno expandido es muy ligero y el poliestireno extruido similar al expandido por el más denso. Su fórmula general es el carbono 8 y hidrógeno 8 por N veces. Le doy paso a mi compañero. Las propiedades del poliestireno son las térmicas, eléctricas y mecánicas y ópticas. Las térmicas son espumas rígidas de poliestireno, ¿no? Y aún así presentan valores de bajo de conductividad, por lo que se suele usar como aislantes térmicos, ¿no? Y en las propiedades eléctricas, son aislantes también, ¿no? Por sus propiedades. Se suele usar en instalaciones de alta frecuencia. Gracias. Se lo paso a mi compañero. El poliestireno en espuma puede tener más del 95% de aire y se usa como aislante doméstico y de electrodomésticos, envase protector liviano, tablas para surf, servicio de alimentos y envasado de alimentos, repuestos automotrices, sistemas de estabilización de caminos y acontamientos y mucho más. Y en riesgos tenemos que al fabricar emite muchos gases tóxicos los cuales afectan la atmósfera. Es un riesgo a la salud porque los fragmentos del estireno pueden terminar en la comida. El poliestireno está asociado con muchas enfermedades como el cáncer. Y nada, eso es toda la exposición. Gracias. Listo, perfecto. Vamos con el grupo 3. Eh, bueno, profesor, nos tocó nosotros responder sobre el policloro de vinilo, ¿no? Eh, bueno, yo le voy a hablar sobre las propiedades. Eh, es un buen material no conductor eléctrico y térmico. Esto quiere decir que es un aislante natural. No es conductor de ondas sonoras. Esto vendría a ser que es un buen amortiguador de ondas sonoras, o sea que retiene bien el sonido. Tiene una elevada resistencia a la abrasión. Esto quiere decir que es resistente al desgaste. En otras palabras, tiene buena resistencia mecánica y al impacto, ¿no? Como también muy resistente a la corrosión. Y la corrosión vendría a significar que no se deteriora con facilidad. También es resistente al agua. Eso significa que no se corroe, como le expliqué con anterioridad, es resistente a la corrosión. Se emplea eficazmente para aislar y proteger cables eléctricos en el hogar. No solo en el hogar, sino también en oficinas y en industrias, debido a que este material es un buen aislante eléctrico. Y finalmente tiene mucha flexibilidad. Esto quiere decir que se vuelve flexible y moldeable sin necesidad de ser sometido a altas temperaturas, que le va a explicar finalmente mi compañero. Bueno, ahora le doy paso a mi compañero que explique características. Bueno, profesor, las principales características del policloruro de vinilo vienen a ser que una es inodoro,
insípido e inocuo, además de ser resistente a la mayoría de los agentes químicos. Otra es que también es ligero y no inflamable, por lo que es clasificado como un material no propagador de la llama. Y otro es que no se degrada, o sea, no es un material degradable, tampoco se disuelve en agua y además es totalmente reciclable. Ahora le paso con mi compañero, profesor. Profesor, buenos días. Bueno, continuando con la exposición, dice que el policloruro de vinilo, o sea, PVC, es uno de los polímeros más usados por el hombre, ¿ya? En el ámbito de la construcción, la preservación de alimentos, energía, salud y artículos de uso. Eh, Dice que la producción del PVC no hay riesgo para el medio ambiente. Y otro tema agregando, profesor, ya que lo dijo mi compañero, ¿no? Que el PVC, o sea, es ligero y no inflamable, aparte no se disuelve en agua y además es reciclable. También investigué, profesor, que la calor de fusión del PVC llega al 1181 kilocalorías sobre mol. Bien. Entonces, vamos con el Gracias, grupo profesor. número 4. Grupo 4, por favor. Profesor, compañeros, muy buenos días. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a hablar acerca de los monómeros, más claro decir del nylon. Dice, ¿cómo se hace el monómero? El monómero. El nylon 6.6 se hace con los monómeros cloruro del adipolio y el hexametilén de amina. Esta es una forma de hacer nylon 6.6 en el laboratorio, pero en una planta industrial de nylon se le fabrica generalmente haciendo reaccionar el ácido adípico con la hexametilén-diamina. Pero no es el único nylon que se puede elaborar. También hay otra clase de nylon que se le denomina nylon 6. Es muy parecido al nylon 6.6, excepto que tiene solo un tipo de cadena carbonada, de 6 átomos de largo. Esto se hace a partir del monómero caprolactama por medio de una polimerización por apertura de anillo. La única razón por la que se fabricaron estos dos tipos de nylon es porque en el mercado tenía que haber una oferta y llegar así a una competencia. Doy pase a mi compañero. Bueno, una característica de nylon. Es de resistencia mecánica, dureza y buena tenacidad, fuerte capacidad de amortiguación mecánica, resistencia a la fatiga, resistencia muy buena al desgaste, buenas propiedades de deslizamiento, elevada absorción de humedad, estabilidad dimensional reducida. Y también, que sé, el nylon también está hecho de polímero de condensación, ¿ya? Nada más. Bueno, en este caso tenemos las propiedades del nylon. Están conformados por poliamidas, que son polímeros lineales. Por consiguiente, son materiales termoplásticos. Dichos polímeros cristalizan y mantienen una alta atracción intramolecular. Es decir, su flexibilidad son segmentos hidrocarbonados en las zonas amorfas. Estos polímeros tienen una alta tenacidad por encima de la temperatura de cristalicidad. Los homopolímeros de polimida lineal consisten en fases cristalinas y amorfas. El uso del nylon podemos encontrarlo en redes de pesca, engranajes, tornillos, cojinetes para maquinaria, palas ventiladoras y cuerdas sintéticas. Yo le paso a mi compañero. Profesor, buenos días. Yo voy a hablar cómo está compuesto el nylon. El nylon es un polímero artificial que pertenece al grupo de las polimiadas. Se genera formalmente por policondensación de un diácido con una diamina. La cantidad de átomos de carbono en las cadenas de la amina y del ácido se puede indicar detrás de los iniciales de la poliamida. Voy a también explicar qué es una poliamida. La poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Se encuentran en la naturaleza, como en la lana, en la seda, y también puede ser sintética. Le doy paso a mi compañero. Y yo voy a hablar sobre su comportamiento.
El nylon es termoplástico ya que al calentarse se ablanda. Tiene una buena resistencia a los aceites, grasas y solventes, pero no a los ácidos que lo hidrolizan. Su punto de fusión se alcanza en 263 grados centígrados. El nylon es soluble en fenol, cresol y ácido fórmico. En su estado, de acuerdo con su funcionalidad F igual a 2, el nylon es una fibra generalmente Muy bien. de alta densidad. Grupo Gracias. 5, por favor. Buenos días, profesor. Eh, en este caso nos tocó hablar sobre el politetrafluoroetileno y sus propiedades y características. El politetrafluoroetileno o PTFE está compuesto por una cadena carbonada donde cada carbono está unido a dos átomos de flúor y se puede representar como se puede ver ahí en la imagen. El TPF tiene un comportamiento similar al polietileno. Se forma a partir de un monómero de tetrafluoroetileno por polimerización vinílica de radicales libres. A continuación voy a pasarme a un compañero. Profesor, ¿qué tal? Propiedades. Las propiedades tenemos propiedades térmicas, también tenemos propiedades en agentes externos, por ejemplo, que tiene resistencia química, también es resistente a las radiaciones y permeable a los gases. También tiene propiedades físicas y mecánicas, por ejemplo, es resistente a la tracción y la compresión. También tiene rigidez dieléctrica y constante dieléctrica, algo así. Y ya. Bueno, yo voy a hablar sobre algunas aplicaciones del PTFE. Bueno, se usa generalmente en ingeniería de plantas químicas, como son válvulas, componentes de bombas, empalmes y tolvas. Se usa también en revestimiento de aeronaves y cohetes, generalmente debido a las grandes diferencias de temperatura que este puede soportar. Se usa también en la industria alimentaria y farmacéutica. Se usa en utensilios de cocina, ya que es como sartenes y ollas, ¿no? Ya que es como tienen una capacidad de rozamiento baja, son fáciles de limpiar y así mantienen al mínimo un grado de toxicidad. Se usan en pinturas y barnices, también en aplicaciones deslizantes sometidas a estrés químico y bueno, en medicina también se puede usar como prótesis, sustancia de tejidos, es bien flexible y antiadherente. Se puede crear tejidos artificiales y vasos sanguíneos. Y también en operaciones estéticas. Bueno, yo pues mi Sí, compañero. ¿quién más? Ahí, ahí no más queda, ¿no? Dime. Sí, continúa. ¿Van a hablar o no? Bueno, profesor, eh, no, voy a seguir bueno, sí, bueno, acá dice el teflón que se utiliza, por ejemplo, para los equipos de amplificadores de sonido de alta calidad. En otras aplicaciones, como puede ser placas selladoras, rodillos de impresora, rodillos textiles, dosificadores, los tacos de la silla, ratones de ordenador, hilos para coser, agitadores, etcétera. Bueno, aquí tenemos una tabla de resistencia química del poliotetrafluoretileno. Bueno, resistencia a hidrocarburos es excelente, a los ácidos débiles y a temperatura ambiente excelente, eso es lo que hemos mencionado. La resistencia a alcalis débiles a temperatura ambiente excelente, resistencia a productos químicos definidos resistente prácticamente a todo. Es por eso que se usa demasiado en Ya, lo que son bueno. plantas Listo, químicas vamos con el y grupo 6. industria farmacéutica. Bueno, efecto de rayos solares no lo afecta. Bueno, profesor, eso es todo. Sí, sí, sí.
Profesor, ¿se me escucha? Ya. Profesor, buenos días. Compañero, buenos días. Voy a explicar sobre sobre el Dacron. El Dacron es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. Es más conocido por sus siglas en inglés, que son la P, la E y la T. Un injerto de Dacron es un material sintético artificial que se utiliza para reemplazar tejidos corporales normales. Esto generalmente se fabrica en forma tubular para reemplazar o reparar vasos sanguíneos. El injerto causa muy pocas reacciones, dado que es químicamente inocuo y el cuerpo lo tolera fácilmente. Cuando se emplea en vasos sanguíneos, el cuerpo finalmente desarrolla un nuevo revestimiento para el injerto que imita los revestimientos normales de dichos vasos. Voy a dar un poco de alcance de su historia, ¿no? Cómo se produjo por primera vez y todo eso. Esto fue producido por primera vez en 1941 por los científicos británicos Winfield y Dixon, quienes lo patentaron como polímero para la fabricación de fibras. Eh, a partir ya del año 1946 se empezó a utilizar industrialmente como fibra y su uso textil ha proseguido hasta el presente, ¿no? Ya en 1952 se comenzó a emplear en forma de filme para envasar alimentos. Pero la aplicación que le significó su principal mercado fue en envases rígidos a partir de 1976. Y con el transcurso de los años puede abrirse camino gracias a su particularidad de actitud para la fabricación de botellas para bebidas poco sensibles al oxígeno, como creo que todos conocen, ¿no? El agua mineral, los refrescos carbonatados. Ya desde los principios de los años 2000 se utiliza también para el envasado de cerveza. La obtención se obtiene a partir del ácido terectálico y el etilenglicol. Bueno, voy Sí, a dar adelante, paso a Paco. mis compañeros para que hablen las propiedades y características. Profe, las Buenos propiedades. días. Buenos días. Ya, profe, buenos días. Voy a hablar sobre las propiedades del dracón. Alta, alta transparencia, admite la decoloración, alta resistencia al desgaste y corrosión, muy coeficiente de deslizamiento, buena resistencia química y térmica. Uso de dracón, Ok. uso de material en elaboraciones de fabricación textil y para envasados. Listo, muy bien. Muchas gracias a todos.